Ordenamiento territorial, urbanización y vivienda es el tema de la conferencia magistral programada en el marco de este 28º Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción. Para impartir esta conferencia ha sido invitado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción el señor secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República, licenciado Jesús Murillo Caram, a quien damos la más cordial bienvenida. Y como panelistas se han convocado también a distinguidas personalidades. Damos la bienvenida a la maestra María Paloma Silva de Anzorena, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. Al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Juan Fernando Abuzaid Quinar. A la arquitecta Sara Toppelson de Greenberg, coordinadora general del Centro de Investigación y Documentación de la Casa Asociación Civil. Al ingeniero Jorge Manuel Yarza Garrido, past president de la Unión Interamericana para la Vivienda. Como presidente de esta mesa y moderador del panel, el arquitecto Ramón Salgado Vega, vicepresidente de Vivienda y Desarrollo Urbano de esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y con ellos, desde luego, nuestro presidente de esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ingeniero Luis Zárate Rocha, quien a continuación hace uso de la palabra. Muy buenas tardes, señor secretario Murillo Caram. Le agradecemos que, sabiendo que hay un compromiso a una hora, usted ha decidido acompañarnos a este tan importante foro. Y eso solamente es la continuación de lo que hemos logrado por instrucción del presidente de la República, de trabajar muy de la mano con la SEDATU en temas de vivienda. También celebro que la maestra Paloma Silva de Anzorena, que ha sido pieza fundamental para lograr esta suma de esfuerzos, también nos acompañe. A mi amigo presidente Fernando Abuzaid, muchas gracias, mi Fer. Bueno, a mi queridísima amiga de mucho tiempo, de muchos años, Sara Toppelson. Sarita, muchas gracias de veras por acompañarnos. A Jorge Yarza, mi Jorge, gracias de nuevo. A Ramón Salgado por la coordinación de esta mesa. A mis amigos, el vocal ejecutivo Reyes Baeza, que ya tenemos una próxima cita muy pronto. ¿Qué puedo decir de Alberto Cano Vélez? Muchas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros. Ángel Islava, Ángel, gracias. Les agradezco a todos la presencia. Y brevemente, señor secretario, nos queda claro que uno de los ejes rectores del país es precisamente el desarrollo de la vivienda. Pero a base de las mesas de trabajo que hemos tenido, hemos detectado 3 puntos claves que nos llevan a la vivienda digna. Primero, el estricto respeto a los planes de desarrollo urbano. Segundo, la infraestructura básica para que se pueda desarrollar vivienda. Y tercero, ahora sí, la vivienda digna. En esa línea estamos, señor secretario. Le agradecemos nuevamente que esté usted con nosotros. Muchas gracias y continuamos adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Una breve semblanza del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el licenciado Jesús Murillo Caram. Es licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Fue gobernador constitucional de Hidalgo de 1993 a 1998. En el 2006 fue electo senador por el estado de Hidalgo y en 2007 secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. A partir del 2011 fue delegado del PRI en el Distrito Federal. En agosto del mismo año fue nombrado delegado general
del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido en el Distrito Federal. En 2012 se integró al equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El 11 de julio de 2012 fue nombrado como coordinador de asuntos jurídicos del equipo de transición del presidente Peña. El 29 de agosto de este mismo año fue electo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el primer año de ejercicio de la 62 legislatura. En 2012, el presidente entrante en ese momento, Enrique Peña Nieto, lo nombró Procurador General de la República. El 27 de febrero de 2015 rindió protesta como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. La maestra Paloma Silva de Anzorena, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, egresada del Instituto Tecnológico y Autónomo de México, donde cuenta con maestría en Dirección Internacional y licenciatura en Administración, además de un diplomado en Administración de Riesgos Crediticios y de Mercado. En el extranjero ha realizado estudios especializados en Chicago, en el MIT. Debemos destacar que en el sector vivienda cuenta con una amplia experiencia en temas como desarrollo urbano e hipotecas, gracias a su desempeño en Sociedad Hipotecaria Federal, pues fungió como directora general adjunta de Fomento y Desarrollo de Mercados, así como directora de Desarrollo de Mercados durante casi 10 años. Ha desarrollado publicaciones y estudios de vivienda para determinar rezago habitacional, el índice de valor de la vivienda y la subcuenta satelital de vivienda. Además que coordinó el programa de educación financiera de Sociedad Hipotecaria Federal. Y desde el pasado 21 de noviembre del 2013, el presidente de la República la nombró directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. La arquitecta Sara Toppelson de Greenberg es coordinadora general del Centro de Investigación y Documentación de la Casa. Arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha incursionado en áreas de diseño, docencia, planeación urbana, conservación del patrimonio y publicaciones. De 1996 a 1999 fue presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, la primera mujer en dirigir este organismo, académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura. Ocupó de 2000 a 2003 el cargo de directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA. Fue directora de Desarrollo Urbano del municipio de Huixquilucan del 2003 a 2004. Fungió como subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Sedesol de enero de 2007 a diciembre del 2012. Miembro de honor de diversas asociaciones, su ejemplar desempeño profesional y su compromiso profesional la han hecho merecedora de diversos reconocimientos, entre los que destacan el de la Mujer del Año en 1996, Caballero de la Orden de Artes y Letras del Ministerio de Francia en 98, y el reconocimiento de la Universidad Anáhuac a 25 años de excelencia en la docencia con la medalla al mérito académico. Actualmente continúa su labor como coordinadora de proyectos en el despacho Greenberg y Toppelson Arquitectos, actividad a la cual le ha dedicado 37 años de vida profesional, y también es coordinadora del Centro de Investigación y Documentación de la Casa CIDOC, donde ha promovido proyectos de investigación, entre otros el estudio del estado actual de la vivienda en México, el cual se ha publicado año con año desde 2004 a la fecha. El doctor Jorge Manuel Yarza Garrido es expresidente de la Unión Interamericana para la Vivienda. El doctor Yarza es egresado de Ingeniería por la Universidad Anáhuac, maestro en Administración por el ITAM y obtuvo el doctorado en Ingeniería por la Universidad de Manchester. Tiene experiencia como directivo, empresario y consejero de empresas líderes en desarrollo inmobiliario, banca e hipotecaria, asesor de agencias gubernamentales nacionales y extranjeras e instituciones internacionales. Fue del 2005 al 2011 director divisional comercial y previamente director de Tecnología y Desarrollo Organizacional de Hipotecaria Su Casita, del 2000 al 2005. Ha sido coordinador de los equipos de transición en materia de vivienda y desarrollo urbano de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Participó como miembro del Consejo Nacional de Vivienda de México, fue presidente de la Unión Interamericana de Financiamiento, UNIAPRAVI, del 2011 al 2013 y hoy día ostenta el cargo de expresidente. Actualmente el doctor Jorge Yarza es socio director de Softec y presidente de REIT Internacional, y en el ramo académico es profesor invitado en los cursos de maestría en el IPADE y en la Universidad de Anáhuac. Juan Fernando Abusaid Quinar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.
licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México. En 1994 fundó Impulsora y Suministros del Norte, el primero de múltiples proyectos de construcción de vivienda que han marcado su trayectoria en el sector vivienda y antecedente de su actual empresa, Alo Vivienda SADCB. De 1996 a 2000, Abu Said fungió como consejero nacional de promotores industriales de la vivienda. De 2000 a 2003 se desempeñó como presidente de la Canadevi Laguna AC. De 2003 a 2007 como consejero nacional. De 2007 a 2010 como vicepresidente nacional de delegaciones y durante el periodo 2010 a 2012 ocupó el cargo de primer vicepresidente nacional, todos estos cargos en la Canadevi. Actualmente Fernando es presidente nacional de la Canadevi y forma parte de la Comisión Mixta de Desarrolladores, así como el Honorable Consejo de Administración del Infonavit. Muchas gracias. Sin más preámbulos, cedemos la palabra al señor subsecretario. Déjenme decirles que primero que nada les agradezco enormemente la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes. Me habían dicho que veníamos a una plática y aquí me anunciaron como una conferencia magistral. Les pido su aprobación para que mejor nos quedemos con la plática y dejemos la conferencia magistral. Después, cuando leían la reseña de lo que he hecho, pues quiero decir que también tengo alguna experiencia en el agrario, estuve muchos años trabajando ahí. Y aunque no lo crean, también tengo experiencia en vivienda. En 10 años me he cambiado 18 veces de casa. Yo creo que pudimos haber eliminado la plática porque en la intervención inicial ya puso los 3 puntos sobre las 10. Ese es el problema de la vivienda. Los 3 puntos son claramente un resumen de lo que significa la construcción de vivienda en un país que quiere desarrollarse. Pero el problema de la vivienda no puede verse solo desde la perspectiva de la vivienda. Tiene que estar inserto, necesariamente inserto, en una planeación del uso del territorio nacional, y no solo. Tiene que estar visto desde una perspectiva de crecimiento no solo de la infraestructura, sino fundamentalmente de la forma en que se va a vivir dentro de esa infraestructura, de qué es lo que realmente pretendemos con dar vivienda. Pareciera que lo encerramos en una palabra o en 2 cuando decimos vivienda digna. Pues la vivienda puede ser muy digna, pero la vida no. Y es más importante que lo que sea digno sea la vida en una vivienda que tenga las condiciones para eso. Y las condiciones para ello, indudablemente, tienen como primera condición la planeación correcta. La planeación correcta ¿de dónde? ¿De cómo? ¿De para quién y de su perspectiva numérica? No quiero agregar calidad, pero también es indispensable. Todas estas cosas han venido siendo reparadas en el curso de la historia, sobre todo de la historia de los últimos años del país, sin que podamos llegar a la solución que podríamos considerar como ideal todavía, la que apenas tenemos que seguir construyendo. ¿A qué me refiero? Vamos al primer punto, planeación. No nos han faltado planes, lo que nos ha faltado es que permanezcan y se apliquen. Un plan reclama la necesidad de un seguimiento permanente y duradero, de algo que sea un objetivo hacia donde se va, un horizonte. Y cambiar de planes cada 3 años o cambiar de planes cada 6, depende del tamaño del plan y de su ubicación, es no tener planes. Posteriormente, aun con planes, son más las excepciones que las reglas. Y construimos donde después nos damos cuenta que no debíamos haber construido. O construimos
sin haber generado las condiciones que requiere esa construcción para el tamaño que se le dio. Yo creo que el lugar donde estamos, el complejo este, es un ejemplo claro. Cuando se construyó, se pensó en una ciudad moderna, lo es, en una ciudad con grandes construcciones, lo es, pero se les olvidaron las salidas y las entradas. El problema de salir y entrar sigue siendo grave. Se olvidó también lo que estaba en el piso, lo que había debajo de ese terreno. Y desde que se construyó la Gran Tenochtitlán, se construyó ahí porque había agua, pero después se construyó una ciudad a más de 2,000 metros de altura y hoy tenemos que bombear los ríos para poder tener agua en esta zona urbana. Planeación sustentada, bien definida y respetada es el punto 1, total y absolutamente de acuerdo. El segundo punto es cómo. Somos un país sujeto a vaivenes económicos. Llevamos alrededor de 200 años de historia independiente y la mayor parte de esos años fueron una lucha intensa interna, terrible, por ir construyendo el país. Prácticamente todo el siglo XIX fue un siglo de definiciones. En el 24 éramos federalistas y para el 36 ya éramos centralistas. Y en el ínter nos peleábamos entre conservadores y liberales, o entre yorquinos y escoceses. Después vinieron las definiciones del territorio terribles. Por un lado debíamos algo porque se había quebrado un escritorio en donde había pasteles y nos declararon la guerra a 3 países. Afortunadamente 2 dijeron que siempre no, pero tuvimos que enfrentar una invasión también. Después perdimos la mitad del territorio. Después empezamos a consolidar un gobierno y consolidamos una dictadura en el principio del siglo y al finales del 19 para entrar al 20. Prácticamente los periodos de desarrollo han sido muy cortos. Y en esos periodos de desarrollo iniciamos planes para desruralizar al país, porque nuestro conflicto principal consistía en que mientras los países más desarrollados tenían aproximadamente un 10% de población rural, nosotros teníamos arriba del 60%. Y empezamos planes para la urbanización del país. Y resulta que fuimos muy eficientes. Y en menos de 30 años, lo que es nada en la historia de un país, cambiamos a este país de rural a urbano. Pero lo cambiamos como podíamos y como las circunstancias lo estaban planteando. Y en consecuencia crecimos cinturones de miseria, de marginación, en donde se ubicó una gran parte de aquella población rural que salía. Y que yo no sé qué sea peor, aunque puedo decirles que me parece peor la miseria urbana que la miseria rural. Y creamos una parte intermedia de una sociedad que se ubicó en las periferias terribles. Y después de eso empezamos a tratar de resolverlo con un intenso esfuerzo en el que ustedes han sido participantes fundamentales, por empezar a dotar de vivienda adecuada, ya no diría yo digna, pero por lo menos adecuada, para esas zonas, trabajo que no hemos terminado. Pero también en las prisas no fijamos las normas más claras y más precisas de dónde debería estar esa vivienda. Y algo más profundo, ¿de para qué? Esa aglomeración y esa conjunción, lo que generó en el país fue el rompimiento de reglas normales en cualquier sociedad. Fue la pérdida de esos valores de respeto que son cruciales para poder fincar en ellos un Estado de Derecho. Porque a fin de cuentas el Estado de Derecho no es más que el acuerdo de una sociedad que primero integra una cúpula que se llama gobierno y que vive dentro de unas fronteras que constituyen lo que se llama país y que en ellas está ese territorio que tenemos que cuidar. Y ese Estado de Derecho es una convención de quienes ahí vivimos en esas fronteras
en donde nos fijamos cuáles son las normas que vamos a traer y las clasificamos, desde las más altas, que las ponemos en la Constitución, hasta las más pequeñas, que antes se llamaban bandos de policía y buen gobierno, y en algunos lugares todavía se conserva esa buena costumbre, o en los reglamentos, o en los decretos. Pero las normas éticas, las que nacen del respeto propio, del entendimiento que el respeto tiene que ser mutuo, se fueron perdiendo en el brutal acumulamiento de personas en áreas muy pequeñas. Y somos un país que tiene territorio suficiente. A partir de que llegó el presidente de la República, Peña Nieto, fijó una serie de reglas para poder empezar a componer este tipo de cuestiones que se fueron dando en un crecimiento apresurado y cuyos resultados al año pasado son muy claros. La mayor construcción de vivienda en la historia del país. El área de construcción de vivienda se convirtió en la segunda generadora, no solo de empleos, sino de ingresos. El año del 14 es una muestra clara de que, a fin de cuentas, planear implica tiempo y reformar implica más. Pero solo el que reforma, el que sabe que con esa reforma está pensando en poder cambiar cosas, entiende cuál es la función que tiene en ese conglomerado que hizo esa sociedad que vive en ese territorio para fijarse reglas. Reformar implica usar tiempo y tomar acciones. Y usar tiempo y tomar acciones produce reacciones y produce retardos. El presidente de la República se fijó una serie de metas que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con el México de mañana, no el de este momento, no el que tenga que ver con el resultado inmediato, que, como señalé en la parte primaria, puede producir efectos contraproducentes a los que se buscaban. Y sin importar imagen y sin importar algún deterioro de la capacidad, fue resolviendo las coyunturas de manera tal que no afectaran las decisiones de futuro. Y de esa manera se constituyeron grandes reformas, reformas fundamentales para que el país pueda pensar más seriamente, más cuidadosamente en su futuro. Reformas que empiezan a dar resultados, algunas. Esta es una de ellas, el desarrollo enorme de la vivienda el año anterior, pero muchas más que veremos en el curso de los años, tal vez las más importantes y las más decisivas para la construcción del futuro que estamos pensando. Y esa es la tarea de un gobierno, es pensar no en la semana que entra ni en la nota de mañana, sino en el resultado que le va a dar a nosotros en el tiempo que podamos gozar, pero fundamentalmente a nuestros hijos y a nuestros nietos. En ese esfuerzo